Amadas y amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios por este privilegio que me da de poder compartir este devocional en el cual podamos ser bendecidos por su palabra. La palabra del Señor queda en Mateo capítulo 4, versículo 12 al 23. Y dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, Jacobo, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Amén. Bueno, cuando analizamos esta porción bíblica, nos damos cuenta de que Jesús acá inicia su ministerio, ¿cierto? Para poder predicar el Evangelio del Reino. Pero antes de eso, primero entender, hermanos y hermanas, eh, cuál fue el propósito de que Jesús estuvo acá en la tierra. En la antigüedad, muchos hombres, cuando pecaban, hacían sacrificios para poder reconciliarse con Dios, para poder estar a cuenta con Dios. Era la única manera de hacerlo, donde tenía que buscar el animal más bonito del rebaño, allí hacer un altar, y en ese altar había que haber un derramamiento, tenía que haber un derramamiento de sangre para que fuera el acto simbólico de la reconciliación entre el hombre y Dios. Con el tiempo el hombre se acostumbró a este tipo de prácticas y Dios, por su parte, se aburrió de sacrificios falsos, porque si hay algo que Dios conoce del hombre y de la mujer es el corazón. Y fue tal así el pecado que abundó en la humanidad, de que la única manera de que Dios, de que el hombre pagara su deuda con Dios era a través de la muerte. La Biblia dice de que la paga del pecado es la muerte. Y era esa la deuda que el hombre tenía con Dios. Siendo así, y el hombre y la mujer, eh, siendo creación de Dios, fue tal el amor que Dios sintió por la humanidad, que se entregó a sí mismo para venir a saldar esa deuda. Y es esa la razón por la cual Jesucristo vino a esta tierra a saldar la deuda que el hombre tenía con Dios.
fue como cordero al matadero, fue crucificado en una cruz, allí derramó su sangre para que nosotros y todas las personas que rindieron su vida a Jesús tuvieran acceso a esta salvación y a la vida eterna. Jesús fue aquel que cargó nuestros pecados y quien saldó nuestras deudas para poder reconciliarnos con Dios. Por eso Jesús vino a esta tierra. Y en ese tiempo en la cual menciona la Escritura, es ahí donde Jesús inicia su ministerio. Eh, donde se dirige a cierto lugar del mar. Allí, cierto, al iniciar este ministerio, Jesús comienza a predicar y a hacer este llamado a las personas al arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. El propósito de Jesús era predicar el Evangelio. Bueno, era, es y será siempre, hasta cuando Él venga, predicar el Evangelio del reino, para que muchos tengan acceso a esta salvación, a esta maravillosa salvación, este acceso a la vida eterna, que por gracia hoy por hoy podemos disfrutar de ella. Pero en ese entonces Jesús no lo hace solo. Él convoca, llama a hombres que le siguieran, a sus discípulos. Y es allí donde quiero profundizar un poco acerca de cómo Jesús extiende este llamado a los discípulos para que junto a Él pudieran extender, ¿cierto?, la predicación del Evangelio del Reino a mucha gente. Y dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y es ahí donde Jesús les dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Más adelante, vemos que Jesús hace lo mismo con otros dos hermanos, y ellos, de la misma manera, reaccionaron frente al llamado que Jesús les hace. En dos situaciones distintas Jesús hace el mismo llamado y en estas dos situaciones la reacción es la misma. Y aquí hay un denominador común que se observa en ambos llamados. Dice que ellos, dejando al instante las redes, le siguieron, en el caso de los primeros dos. Y en el caso del segundo llamado, de los otros dos, los hijos de Zebedeo, dice que y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Me imagino bueno, ellos eran pescadores, ya, y las personas que trabajan en el mar son personas que constantemente están en ese círculo de trabajo, ya. Me imagino de que las personas eran pescadores porque era el oficio que practicaban, era el oficio que les permitía llevar el sustento a sus casas. Me imagino que cada uno de ellos tendría sus preocupaciones, sus compromisos y la responsabilidad de poder prever para sus familias. Me imagino que a lo mejor ellos habrán tenido familias, quizás sí, quizás no, no lo especifica acá en esta porción bíblica, pero sí lo que podemos observar de que no importando las circunstancias donde ellos se encontraban, simplemente ellos dejaron lo que estaban haciendo al instante. O sea, fue una reacción espontánea, donde no hubo resistencia, donde no hubo oposición, donde ninguno puso
quizás su conveniencia para poder desechar el llamado de Jesucristo a su vida. Qué gran ejemplo podemos ver acerca de ellos, porque eh, en la forma en que lo hicieron responde única y exclusivamente a una actitud de fe que ellos tuvieron al ver a Jesús. Si hay un atributo que está ahí intrínsecamente con la fe, tiene que ver con la obediencia. Ellos confiaron en Jesús y al mismo tiempo le obedecieron, sin colocar ningún tipo de oposición ni obstáculo, simplemente decidieron creer y obedecer. Qué tremendo es ver y darse cuenta de esto, de que fueron capaces de poder dejar todo para poder seguir a Jesús. O sea, la respuesta al llamado de Jesús eh, tiene que ver con una actitud de fe, tiene que ver con una actitud de fe y obediencia. Fue eso lo que hicieron los primeros discípulos de Jesús, una renuncia personal, se negaron a sí mismos para seguirle, para obedecerle. La respuesta de los discípulos fue inmediata. Me imagino, hermanos, bueno, si reflexionamos sobre nuestras vidas, eh, estando un poco quizás a lo mejor en comparación de la actitud de los discípulos y de la actitud que nosotros tenemos hoy en día. Si contextualizamos eso con nosotros, nos surge la pregunta: ¿qué es lo que impide a que nosotros seamos capaces de negarnos para poder obedecer y seguir a Jesús? O quizás entender qué es aquello que nos impide, que nos limita a que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos la cruz y sigamos a Jesús. El seguir a Jesús implica no solamente la actitud de fe y la obediencia, sino que también implica la responsabilidad de hacer lo que Jesús hacía. Y lo que Jesús hacía era predicar el evangelio del reino a las personas que no conocen a Jesús, que no conocen a Jesús. Dar libertad al oprimido, sanar al enfermo y mostrarle el camino a aquellas personas que se encuentran con venda en sus ojos, que se encuentran atadas, que se encuentran imposibilitadas muchas veces de poder conocer las buenas nuevas de salvación. Y es ahí donde Jesús se vale de los discípulos y se sigue valiendo a través del tiempo de muchas personas que han decidido rendir su vida a Jesús para poder predicar el Evangelio. La misión nuestra, hermanos, hermanas, es predicar el Evangelio. Es imposible seguir a Jesús y no predicar el Evangelio del reino. Es importante que este tiempo que estamos en cuarentena, este tiempo que estamos quietos, sea un tiempo donde aprendamos a conocer a Jesús, para que al mismo tiempo de que le conocemos, lo demos a conocer a otras personas. Es importante primero conocer a Jesús, poder tener este tiempo de intimidad con Dios, para que este tiempo sea un tiempo de conocerle y que sea un tiempo que nos permita poder afianzar nuestra confianza en Él, para que luego, terminado ese tiempo de cuarentena, porque creo que en algún minuto esto tendrá que volver a la normalidad, en lo posible, quizás, pensar que este tiempo ha sido un tiempo donde hemos crecido, hemos aprovechado, para luego, ¿cierto?, dar a conocer de aquel que nos llamó de tiniebla a su luz incomparable, hermanos. ¿Saben qué? Un poco más atrás, antes de que Jesús iniciara su ministerio, vemos de que Él ayunó 40 días y 40 noches. Fue en el Espíritu llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Pero aún así, Satanás no logró su objetivo, porque el objetivo de Satanás era impedir, estorbar, ¿cierto?,
que Jesús iniciara su ministerio. Pues Jesús se apartó para poder tener esta intimidad con Dios, con el Padre. Jesús se pudo obtener de alimentos, pero no se obtuvo de oración y no se obtuvo de meditar en la palabra. Y este tiempo es un tiempo que podemos imitar a Jesús, donde podemos ayunar, donde podemos orar, donde podemos crecer en la palabra, meditar en la palabra, para que luego esta misma palabra podamos darla a conocer a aquellos que se encuentran en tinieblas, a aquellos que en este tiempo no conocen a Jesús. Eh, qué, qué- qué importante, hermanos, hermanas, es poder copiar el ejemplo de Jesús y también ver cómo fue la reacción de los discípulos frente al llamado que Jesús les hizo. La reacción fue de inmediata, sin obstáculos, eh, sin colocar condiciones personales. Señor, déjame hacer esto primero, o Señor, déjame esto otro. Señor, no estoy preparado. Señor, yo no soy capaz. Jesús se vale de todos los medios para que nosotros tengamos todas las condiciones de poder predicar su palabra y llevar adelante el Evangelio del reino. Esa es la invitación, hermanos, que descansemos en Jesús, que crezcamos en fe, que seamos obedientes, pero que al mismo tiempo pensemos y meditemos en nuestros corazones cuáles son las cosas que nos impiden a que renunciemos a nosotros mismos, que nos neguemos a nosotros mismos para poder seguir a Jesús. ¿Cuáles son los obstáculos o las distracciones que nos limitan a que realmente rindamos nuestra vida a Jesús? Cuidémonos, hermanos, de la distracción, cuidémonos del relajo, de la pereza, cuidémonos del conformismo, hermanos. Es un tiempo que Dios nos ha permitido vivir, en el cual tenemos que aprovecharlo para poder crecer en Él, conocerle a Él, para luego darlo a conocer. Les animo en el Señor a que meditemos su palabra, a que pasemos tiempo de oración y que este mismo tiempo sea un tiempo que nos lleve a actuar y a tener una actitud diferente una vez que termine este tiempo de cuarentena. Yo, lo personal, le doy gracias a Dios por su palabra porque a mí me confronta mucho el hecho de meditar, ¿cierto?, con respecto a mi vida personal y que debo pasar más tiempo en la presencia del Señor para poder conocerle cada vez más. Eh, Les mando un abrazo a la distancia, les animo en el Señor y que nuestro Dios les bendiga.